Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Demos las gracias al Señor, a nuestro pianista, con un aplauso. Al Señor Lorenzo Sánchez. Las iglesias de Santa Mónica, Tercera de Los Ángeles e Inglewood, Westchester, les dan una calurosa bienvenida a nuestra charla de hoy. Nuestro conferencista, el señor José de Dios Mata, de España. Cuando era un joven adulto, sanó de sordera aguda por la lectura de este libro, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, de Mary Baker Eddy. El señor Mata hablará de la practicalidad de las ideas en este libro, que juntamente con la comprensión del poder de Dios puede transformar, restaurar y mejorar la vida de todos y cada uno de nosotros. Este libro estará de venta por solamente $5, incluyendo taxes, aquí en la sala, después de la charla. El señor Mata se dedica exclusivamente a la práctica y la enseñanza de la curación de ciencia cristiana y da charlas a audiencias públicas en diferentes partes del mundo. Demos la bienvenida al señor Mata. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias. ¿Están todos bien? ¿Se sienten cómodos? Desde lo más profundo de mi corazón, les doy las gracias a todos ustedes por haber hecho el esfuerzo de venir a reunirse con nosotros en este encuentro conjunto con el amor de Dios. ¿Saben por qué he elegido el título de esta charla? El amor divino, la respuesta a la salud universal. ¿Lo saben? Sí, porque... ¿Por qué? Porque el amor divino, como está escrito en esta bella pared, siempre ha respondido y siempre va a responder a cada necesidad nuestra, de toda la humanidad. ¿Saben que la presencia del amor de Dios es la presencia más cercana, la más real, la más auténtica de todo lo que podemos sentir en nuestras vidas? Cuando comprendemos la naturaleza de Dios y el carácter del amor, que es nuestro verdadero carácter, nuestra vida se llena de bendiciones. Todo el bien está disponible en nuestras vidas. Y en este sentido les voy a relatar una serie de experiencias que dan fe, que dan prueba de la practicabilidad de las ideas espirituales, que no están obsoletas, que están aquí presentes para mejorar, para restaurar, para sanar todo lo que necesita ser recuperado en nuestras vidas. Bueno, les voy a contar una experiencia que me ocurrió hace ya bastantes años. Un querido familiar había comprado un coche de segunda mano, ustedes les llaman un carro, y me dice: José, dice, ¿por qué no te llevas este coche en tu largo viaje para ver qué tal le va? Y así lo hice. Y en la mitad del camino, el coche de repente se para. ¿Les ha pasado alguna vez algo así?
Es complicado. Bueno, yo no soy un experto mecánico, tampoco soy profano, entiendo un poquito, de manera que me bajo del coche para chequear si había algún agujero en el depósito de la gasolina, si el sistema eléctrico funcionaba. En fin, todo parecía estar en orden, pero el coche no arrancaba. Cuando esto me sucedió eran como las 3 de la tarde de un día muy caluroso en pleno mes de agosto en España. Estaba cruzando las montañas, no se veía ni un alma en el camino, no había nadie, tampoco había recepción para el teléfono celular, de manera que no podía llamar a nadie. Así que pensé, esto es maravilloso. Aunque buscando un poquito, un rayo de esperanza, me dije a mí mismo, está bien, hombre, por lo menos tienes el coche para poder pasar la noche. Pero algo más pasa en estos momentos tan especiales, aunque inapropiados, ¿no?, en nuestra experiencia humana. Uno va a la fuente, va a Dios, recurre con todo su corazón en busca de una solución para sus necesidades. Y así lo hice. Había estado pensando durante este viaje, que ya habían transcurrido varias horas, especialmente acerca de una historia muy peculiar dentro de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Se le llama la parábola del buen samaritano. Seguro que todos ustedes, o casi todos, están familiarizados con esta historia. Esta es la historia de un hombre que fue atracado, fue robado por unos ladrones, los cuales le hirieron gravemente y lo dejaron tirado, moribundo, sin ninguna compasión. ¿Y qué ocurre? Pasan por allí una serie de personas y movidos por la frialdad, no quieren ver lo que está pasando, se apartan del camino. Pero un hombre que pasaba por allí, el buen samaritano, movido por la misericordia divina, se paró, se detuvo para prestarle atención a este hombre en su necesidad y usó todo cuanto tenía hasta que supo que estaba bien y que podía continuar en su camino. Esta historia Jesús la relata a un joven abogado de su época que no tenía un conocimiento muy preciso, muy práctico de cómo obtener un sentido de vida ilimitado, cómo acceder a la vida eterna. Jesús le pregunta, ¿tú sabes lo que está escrito en la ley? Él responde bien. Él responde en el lenguaje teórico. Pero cuando llega a la conclusión, y también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Él le pregunta, maestro, ¿por qué no me defines un poco mejor quién es mi prójimo? Esta es una idea práctica que no conozco bien. Este es el resultado de esta bella historia. ¿A dónde nos lleva a la conclusión esta historia hoy? Pues esa es una historia que viene a todos nuestros corazones cada día. No es algo pasado. ¿Cómo poder ayudar, alimentar los afectos hambrientos, las necesidades de los demás, sin pasar indiferentes? Con el mismo espíritu de amor, con el carácter cristiano que lleva a cabo la bondad del amor de Dios. Sin embargo, esta tarea no la podemos realizar cuando miramos y nuestro acompañante alrededor es la indiferencia. Con la indiferencia no podemos ayudar a los demás.
Y esto me hizo pensar, ¿por qué lado en la vida estás caminando? Bueno, me di cuenta que cuántas veces en la experiencia humana vemos las necesidades prácticas de los demás y pasamos de largo sin prestarle atención alguna. ¿Alguna vez le ha pasado esto? Eso es algo que uno tiene que responder en su corazón. Tal vez uno piensa, pero si es que tengo tantos problemas yo propios, ¿y cómo voy a poder ayudar a los demás si los míos no sé cómo resolverlos? Tal vez piensen, pero si esta situación está fuera del alcance de mis posibilidades como para ayudar a los demás. O incluso la indiferencia, los prejuicios o los estereotipos nos cieguen, nos venden los ojos para no ver las necesidades que los demás están enfrentando y poder abrir nuestras manos para poder ayudarlos. Bueno, después de estar pensando en estas cosas tan profundas del corazón, que no es muy corriente pensarlas, hasta que una necesidad aparece, ¿no?, en nuestras vidas, voy a girar la llave del vehículo y ¿saben qué pasa? El vehículo arranca, pero la velocidad era como un paso ligero, no circulaba más de 10 o 12 millas por hora. Así es que pensé, bueno, este viaje te va a durar una eternidad, José. Seguí alimentando mi pensamiento con estas ideas puras del amor divino y cómo poder satisfacer las necesidades, ser útil para los demás. ¿Saben? Pensando en ello, se me pasaron varias horas. Y esto es lo que nos ocurre cuando estamos inspirados. Perdemos la noción del tiempo. No se lo digan a un familiar cuando lleguen tarde a casa. Se me fue santo al cielo. Estaba muy inspirado, por eso llegué tarde a casa, al trabajo. Sean responsables. Pero es cierto que en la inspiración del amor nos lleva a un momento, a momentos de la eternidad divina. Bueno, estando en todo ello, me di cuenta que Dios me está preparando, el amor divino me está preparando para ayudar a alguien. Y ¿saben? Como el coche iba tan despacito, veo en la distancia, quizás a 1 milla, más o menos, veo a un coche venir muy rápidamente, tomar una curva en una manera desproporcionada, pierde el control, salta por un puente, impacta contra el terreno y empieza a dar diversas vueltas de campana hasta que finalmente el coche estaba patitas arriba. También veo en la distancia cómo se va aproximando un taxista, que saben que es un conductor profesional, está al servicio del público. Ve la necesidad de aquellos, del accidentado o de los accidentados, y sin embargo pasa de largo. Igualmente hicieron todos aquellos que pasaron después del taxista. Venían solos, pero no se detuvieron para socorrer a los heridos. Por supuesto, cuando llegué al lugar del accidente, me paré, salí rápidamente, vi que eran 2 jóvenes, estaban mal heridos, los saqué del vehículo, los llevé hasta mi carro y el coche no arrancaba. Parecía un poco ridículo, ¿no? 2 personas heridas y dicen, mire, si queréis que os lleve a algún sitio, tenéis que empujar el coche. Pero así, con las manos, cada uno en la cabeza, pensaron, qué extraño es esto. Me ayudaron para poder seguir adelante.
Bueno, en el coche descubrí que eran primos, menores de edad. No tenían licencia para conducir ninguno de los dos. Y le habían literalmente quitado el coche a un tío y ahora se lo habían destrozado. Imagínense qué sentimientos pasaban por sus cabezas. Eran sentimientos de condenación, de rechazo. Se estaban condenando el uno al otro. Uno le dice al otro, pero hombre, cállate ya. ¿No ves que te vas a morir desangrado? En ese momento me di cuenta de que tenía que hacer algo, porque me estaba embargando una situación de bastante desconcierto, mucha inquietud, que era bastante diferente a la presencia del amor de Dios que había estado sintiendo antes de que este suceso pasara. Para hacer eso, me di cuenta que el ser espiritual vive bajo el cuidado y el amparo del que es todopoderoso, del amor omnipresente, siempre ministrando ese amor para ayudarnos en nuestras necesidades. Y vivimos en ese amor, y nos movemos en ese amor, y toda nuestra existencia está dentro de ese amor. Y en relación a esto, me vino al pensamiento declarar audiblemente lo que se llama la Declaración Científica del Ser, que se encuentra incluida en el libro de texto de la Christian Science, de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, quien fuera escrito por Mary Baker Eddy, de quien hablaré un poco más adelante. Esta declaración la dije en una lengua que no era español, lo dije en inglés. No lo sé por qué, pero así lo hice. Pero en español dice, no hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita y su manifestación infinita, porque Dios es todo en todo. El espíritu es verdad inmortal. La materia es error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios. Y el hombre, refiriéndose a cada uno de nosotros, somos su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Bueno, al finalizar esta importante, poderosa declaración de verdad, me di cuenta que estaban más tranquilos los jóvenes. Todavía había como una especie de hemorragia bastante, continua en la cabeza de uno de ellos. Seguí declarando verdades espirituales y en pocos minutos me di cuenta que la hemorragia había completamente cesado. Ellos estaban ya tranquilos y uno de ellos me dijo, pero Señor, ¿qué es lo que ha estado diciendo en una lengua que no sabemos? Les dije, era una poderosa declaración de verdad para ustedes, en la que todos estamos incluidos. Es la declaración científica del ser. Si tienen interés, les puedo indicar cómo aprenderla. Se encuentra en ese libro, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Bueno, ya muy tranquilitos, pensaron, dice, ¿nos va a llevar a un hospital? ¿Dónde nos va a llevar? Digo, mire, lo que tenemos está aquí. Digo, yo si queréis os dejo aquí en la carretera y vosotros tomáis vuestra decisión, ahora que estáis mejor. No. Pero si usted es el único que ha parado para socorrernos, nos vamos con usted a donde quiera. Digo, miren, ¿dónde viven? Me indicaron que su casa no estaba muy lejos. Estaban en las llanuras, de manera que el coche podía ir hasta las llanuras.
muy despacio, pero llegamos. ¿Y qué pasó cuando llegamos? Oiga, señor, salga usted primero y hable con nuestros familiares. Salgo primero y me encuentro que la madre y la tía de los dos, la madre de uno de ellos y la tía. Digo, señoras, mire, aquí están su hijo y su sobrino. Han tenido desafortunadamente un incidente, un accidente. Ay, digo, pero estén tranquilas. Afortunadamente nada les ha pasado. Sale el tío y dice, ¿y mi coche dónde está? Digo, bueno. Digo, mire, eso es algo que tiene que hablar con sus parientes. Yo no puedo responderle ahora. Bueno, después de todo, estaban agradecidos porque eran pequeños rasguños, ¿no? Pequeñas heridas leves, lo que en apariencia tenían. Y bueno, me agradecieron por todo lo que había hecho y me despidieron. Gracias. Me fui al coche de nuevo, a mi carro. Voy a girar el coche. ¿Y saben qué pasó? Esta vez sí arrancó. Pero arrancó con la fuerza natural que debe tener un vehículo. El mecánico espiritual lo debió ajustar completamente. ¿Por qué? Porque pude hacer el resto de mi viaje, que eran alrededor de unas 350 millas, sin ningún otro impedimento. De manera que pude subir las montañas, bajar, subir. ¿Se dan cuenta qué poderoso es el amor de Dios? Días más tarde, porque tomé el teléfono de la familia, los llamé y me dijeron que fueron reconocidos médicamente y que ninguna lesión les habían encontrado y que, por otra parte, las autoridades del lugar no habían presentado cargos contra ellos, que eso era muy importante, aunque supongo que una gran lección habían aprendido en su camino en la vida, ¿no? Yo estaba tan profundamente agradecido por esta visible manifestación del cuidado de Dios por su creación. Yo podía sentir el tierno cuidado de Dios abrazando cada aspecto de esta experiencia en la misma manera que cada uno de nosotros puede sentir el abrazo de un ser querido cuando nos está protegiendo y amando. A través de esta experiencia, yo gané un entendimiento más elevado de la omnipresencia de Dios como Padre y Madre, siempre disponible y siempre cercano a sus hijos. El amor fraternal, sincero, desinteresado, que expresa la naturaleza del amor divino, Dios, nos capacita a todos para hacer mucho más de lo que pensamos por el bienestar de toda la humanidad. Saben que vivimos en una sociedad tremendamente compleja, ¿no? Y que debido a factores religiosos, raciales, políticos, económicos, a menudo por una falta de entendimiento y cooperación, hay un clima de rechazo, indiferencia y conflicto. Solo tienen que repasar la historia de la humanidad o echar un vistazo cada día a las noticias para saber en qué acaba todo esto, ¿verdad? Todos nos preguntamos, ¿pero hay alguna manera de cambiar este curso de la vida humana que parece inevitable para evitar tanto sufrimiento? ¿Es posible hacer frente a estos desafíos de manera que podamos extender nuestras manos a aquellos que están en necesidad sin tener presente en el pensamiento los falsos prejuicios que nos separan de ellos? Algunos pueden decir que este proyecto parece idealista, pero que es muy difícil de llevar a cabo. Pero en lo profundo de nuestro corazón,
Nuestro deseo es mirar hacia la esperanza. Y la razón por la cual podemos mirar hacia la esperanza se debe a que todos nosotros estamos interrelacionados por el amor de Dios. No podemos separar a Dios de nosotros, porque Dios, quien es amor en sí mismo, constituye la estructura misma de nuestra vida. Nuestra experiencia espiritual nos viene del amor que nos da a cada uno de nosotros en la misma medida. Se ha constatado que hoy en día casi 400 millones de personas mueren cada año en el mundo. Esto representa un número mayor que el de la población actual de los Estados Unidos de América. Muchas de estas muertes son el resultado de guerras, conflictos, enfermedades, el hambre. La Organización Mundial de la Salud informa que el hambre es la más grave amenaza para la salud pública del mundo. Las cifras sobre la actual inanición son difíciles de calcular, pero casi 6 millones de niños mueren de hambre cada año. No podemos cerrar nuestros ojos a estas urgentes necesidades de curación en el mundo. Pero nuestras oraciones, en verdad, pueden hacer una gran diferencia. Les voy a leer un párrafo del libro que les mencioné anteriormente, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, que fue escrito por un pensador muy distinguido del siglo pasado, Mary Baker Eddy. Este libro ha estado transformando el pensamiento en el mundo desde entonces. Un infinito Dios, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aniquila la idolatría pagana y la cristiana. Todo lo que está cerrado en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos. Equipara los sexos. Anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido. Puede que estas palabras parezcan una utopía, pero no lo son. Están profundamente arraigadas en la fundación de las Sagradas Escrituras y a las enseñanzas de Cristo Jesús, que nos dice a todos cómo mantener viva la llama del amor dentro de nosotros para ver más la abundancia del todo bien que Dios nos ha dado y desde la que hemos hablado al comienzo. En la ciencia cristiana aprendemos que Dios es el principio de todo lo que existe. Y el principio es amor y gobierna espiritualmente. Cada uno de nosotros somos tiernamente gobernados y controlados por la ley espiritual. Ninguna corrupción o diferencias irreconciliables existe en esta ley de Dios, cuyo propósito es unificar todo en armonía. Bajo esta ley no hay origen maligno ni influencia que pueda desviar o erróneamente influir el propósito verdadero del hombre de bendecir. Ninguna intención malévola existe aquí, porque la presencia de la bondad de Dios destruye toda forma del mal. Arraigados en la armonía que Dios nos da,
Cada uno de nosotros tiene una identidad espiritual donde no hay lugar para la frustración y donde los impulsos violentos pueden ser plantados y brotar. La presencia de Dios, el bien eterno, es siempre perceptible para quienes viven el carácter y la naturaleza de Dios, nuestra única vida. Por lo tanto, el entendimiento de la naturaleza de Dios, que verdaderamente es nuestra naturaleza real, y viviéndolo en nuestra experiencia humana, determina nuestra felicidad, nuestra salud y nuestro progreso permanente en la vida. Pero contrario a esto, la discriminación contra otros, el egoísmo, la justificación propia, el amor propio, cierran la puerta al progreso y nos ciegan para ver las necesidades de los demás. También esto es perjudicial y destructivo para la salud del individuo y de la sociedad. Debemos tomar precauciones para evitar dejar que esta clase sutil de atmósfera mental se arraigue en la conciencia individual, porque de otra manera esto nos lleva inevitablemente al sufrimiento moral y físico. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no únicamente la ausencia de enfermedad y aflicción. Hace algunos años asistí a unas jornadas de divulgación sobre la nueva medicina en el siglo XXI. Doctores y científicos resaltaban la importancia que los pensamientos y acciones tienen sobre nuestra salud y longevidad. Se trajo a la superficie que es un hecho probable que los sentimientos tienen un efecto saludable o pernicioso sobre el cuerpo. La audiencia, la mayoría trabajadores del campo médico, estuvieron muy sorprendidos por el comentario de uno de los conferenciantes cuando dijo: cuando el amor, con letra mayúscula, aparece en nuestra vida, cualquier tipo de tumor maligno se desvanece ante su presencia. No hay cáncer que pueda resistir la presencia del amor. Otro conferenciante, el muy conocido cirujano Dr. Ángel Escudero, dijo: la enfermedad ordinariamente es una falta de amor en la vida de las personas que se traduce en un estado psicosomático de desarmonía. Psicológicamente y físicamente, la enfermedad está pidiendo el amor. Esta es la razón para el precepto evangélico, el mandato del amor como medicina preventiva. Como era natural, todos en la audiencia estaban preguntándose qué clase de antídoto tan poderoso es este y cómo obtenerlo para traer buena salud al mundo. Mary Baker Eddy ha descubierto y revelado al mundo la ciencia de la curación a través de medios espirituales. Mrs. Eddy había tenido una precaria salud casi la primera mitad de su vida, que la forzó a una constante exploración de los diferentes sistemas de curación de su época. Ella fue desde su niñez una estudiante fiel de la Biblia, que era la fuente de autoridad para todo en su vida. Finalmente, ella ganó una libertad permanente por medio de la inspiración de las curaciones espirituales realizadas por Cristo Jesús. Después de esto, Mrs. Eddy
se dedicó con devoción a entender el principio en el que se basa la curación espiritual. Y fue en 1866, después de sufrir un accidente del que se recuperó solo mediante medios espirituales, que ella descubrió la ciencia del Cristo o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor. Ella nombró su descubrimiento ciencia cristiana. Ella dice en su libro de texto, Ciencia y Salud, la ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad que vigoriza y purifica. La ciencia cristiana obra como un alterante, neutralizando el error con la verdad. Cambia las secreciones, expulsa los humores, disuelve los tumores, relaja los músculos rígidos y restaura la salud a los huesos callados. El efecto de esta ciencia es estimular la mente humana hacia un cambio de base sobre la cual pueda acceder a la armonía de la mente divina. Y en relación a esto, les voy a relatar una experiencia también muy importante que me sucedió hace un número de años. Una mañana llamó un vecino a la puerta de mi casa. Era un sábado, un día que no se trabaja. Era temprano, era como las 9 de la mañana, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez esto? Sí. Claro que sí, es normal. Este vecino me dijo, por favor, ¿me puede llevar a un determinado lugar? Porque no tengo a nadie que me pueda llevar allí. Digo, ¿no puedes tomar un taxi? Parece que me dijo que no tenía medios económicos para ello. Accedí a ello y nuestro camino, pues tuvimos una conversación pues, entre dos personas que no se conocen, a qué te dedicas, estás casado, tienes hijos, etcétera, ¿no? Todo parecía normal. Pero cuando llegamos al lugar, como más o menos entre 40 y una hora más tarde, 40 minutos, se baja del coche, empieza a buscar al lado de la cuneta, de aquí para allá, de allí para acá. Viene hacia mí y me dice, tenemos que ir a otro lugar, este no es el sitio. Llegamos a otro lugar y empezó a hacer lo mismo. Iba de aquí para allá. Digo, no sé qué estará buscando. Cuando esta operación ya se repitió por un número de veces, yo empecé a tener una idea clara de lo que estaba pasando. De manera que le dije, mira, por favor, sal fuera del coche. Ya hemos terminado. Bueno, toda esta situación produjo como una revulsión dentro de mí. Y en el trayecto a casa, porque ya habían pasado, no sé si alrededor 2 horas y media, casi 3 horas, me sentí bastante inquieto por los pensamientos de dolor, de rechazo. Bueno, no había amor en mi manera de sentir en ese momento. De manera que cuando no hay amor, fíjese lo que nos queda. Cuando llego a mi casa, sentí un dolor profundo, no solamente en el alma, sino físicamente. Estuve en una situación muy delicada por unas 3 semanas. No podía comer, casi no podía beber, no podía descansar y no podía trabajar. Dice, bueno, eso no está tan mal. Pero cuando uno no se siente bien, mejor hacer lo que es correcto en sus actividades diarias, ¿verdad? Bueno, como no podía trabajar, necesitaba probar en mi trabajo, a través de un parte médico, cuál era la razón que me impedía mi asistencia laboral.
El médico al que visité me dijo: usted presenta un cuadro muy, muy delicado. Le tengo que dar ahora mismo un volante para ser ingresado en un hospital urgentemente. Bueno, yo le agradecí toda su amabilidad, su inquietud por ayudarme. Pero yo ya había tenido un número de experiencias importantes, espirituales, como para saber la proximidad de Dios, para resolver incluso las situaciones más delicadas en nuestra vida. De manera que lo que decidí fue llamar a una practicista de la ciencia cristiana, que esta es una persona que profesionalmente dedica su vida a revelar la convicción de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y nos habla de nuestra conexión, de nuestra identidad con la realidad espiritual del hombre creado por Dios. En este sistema no se utilizan remedios materiales, solo medios espirituales. Claro, esta señora no estaba a la vuelta de la casa, se encontraba en una isla. Le pedí a unos familiares si me podían llevar al aeropuerto, porque yo no podía trasladarme por mí mismo. Así lo hicimos. Y cuando llegué a esta isla, un taxista me ayudó a visitar a esta querida señora. Ella no hablaba español. Las únicas palabras que me dijo es: Dios es amor. Dios está contigo. No temas. Él te ayuda. Dios es amor. Dios está contigo. No temas. Él te ayuda. Me despidió de su casa. Me fui a mi hotel y pasé el resto de entre 2 días y medio, 3 días allí, internado en la habitación de mi hotel, alimentando mi pensamiento con ideas confortadoras, espirituales, leyendo la Biblia, el libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Y en mis momentos de dificultad, que no eran pocos, llamaba a esta señora y siempre me repetía las mismas palabras: Dios es amor, Dios cuida de ti, no temas, Él está contigo. Bueno, en un momento muy crucial, muy difícil de agonía humana, me dirijo hacia Dios, como uno se dirige hacia un ser humano. Le dice: Padre, si tú eres todo amor, muéstrame el amor que tú sientes por mí. No recibí palabras, pero la inspiración en ese momento me llevó a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, concretamente en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, que lleva como título así marginal: la preeminencia, el privilegio del amor. Las palabras, quizás todos lo sabemos, dicen: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no lleva un recuento de las ofensas recibidas, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo espera, todo lo soporta. Dice finalmente: el amor nunca deja de ser. Para mí aquello era un detonante. El amor nunca deja de ser. Parece que yo dejé aparcado el amor en la situación que me pasó con mi vecino y después me fui caminando solo, sin ninguna sensación de protección ni bienestar. Me acordé también de un pasaje que había leído en las enseñanzas de la Christian Science. Dice más o menos que cuando uno toca el borde, el manto de Cristo, de la verdad, no es una traducción muy literal. Cuando uno toca ese borde, ese manto de la verdad y domina sus creencias
mortales, la animalidad y el odio. Se puede regocijar en la prueba de la curación, en un sentimiento dulce y seguro de que Dios es amor. No podía dejar de sentir este gozo, esta inquietud natural de aquel que se conecta con esa fuente poderosa del amor de nuevo. Sentí que el bienestar inundaba todo mi interior, todo abrazando mi experiencia humana también. Me fui a acostar. Era la primera vez que podía descansar en semanas, ya era un mes. A la mañana siguiente, estaba completamente libre. La verdad del amor me había hecho libre. Me fui como a las 8 de la mañana a hablar en el restaurante con le llamamos el barman, el camarero. Le digo, Señor, si me pueden hacer una tortilla grande de patatas, me la como, le pago lo que sea. Dice, parece que está muerto de hambre. Digo, es exactamente lo que me ha venido pasando. Gracias a Dios estoy recuperado, pero tengo una sensación de que necesito comer algo muy apetecible. Este hombre lo hizo. Le pagué lo que me pidió. Me fui a ver a la querida practicista, la que me decía, Dios es amor. Dios está siempre contigo y te cuida. No tengas miedo. Yo le dije, antes de oído lo oía, pero ahora mis ojos, todo mi ser lo siente. Había conectado con el amor. Bueno, me fui de regreso a mi casa. Mis familiares estaban, como es natural, muy sorprendidos. ¿Qué es lo que has hecho en tan poco tiempo, en 3 días? Fui a ver al médico que me indicó que ingresara en un hospital para que me diera el parte de actitud laboral. Y cuando me vio, me dijo, pero hombre, ¿qué has hecho? Y le conté, bueno, el amor siempre nos sana. Dice, anda, cállate, joven, ¿qué me dices? El amor siempre nos sana. Dice, anda, vete, sé buen chico, se te ve bien, ya puedes ir a trabajar. Qué agradecido estaba, ¿no?, por esta espontánea recuperación natural del amor divino en nuestras vidas. ¡Ay! ¡Qué poderoso es el amor de Dios! Debemos recordar que Dios es el bien invariable, la vida imperecedera, la verdad que existe bajo toda circunstancia, el amor que nunca cesa de amar. Es la ley de Dios que gobierna todo aspecto de nuestra existencia. El hombre existe en la infinitud de la mente, que es otro nombre para Dios en las enseñanzas de la ciencia cristiana, como su imagen y semejanza ayer y hoy y para siempre. El término genérico hombre, sin distinción de género, incluyendo todo lo real e individualidad permanente, es la evidencia misma de la creación de Dios. El hombre, como la semejanza de Dios, incluye dentro de sí mismo todo lo que es necesario para mantener la continuidad de su existencia. Pero este hombre de la creación de Dios nunca fue creado de carne y huesos. Esta es una concepción material que no tiene conexión con el hombre creado por Dios. Esta así llamada identidad temporal material del hombre es enteramente transformada por la acción del Cristo, que revela la permanente identidad espiritual de cada uno de nosotros. Mrs. Eddy,
elucida el significado del Cristo en Ciencia y Salud en la siguiente manera. Dice, Cristo expresa la naturaleza espiritual y eterna de Dios. El nombre es sinónimo de Mesías y alude a la espiritualidad que es enseñada, ilustrada y demostrada en la vida de la cual Cristo Jesús era la encarnación. En otro párrafo, ella escribe, todos tenemos más pronto o más tarde que plantarnos en Cristo, la idea verdadera de Dios. A través de su obra sanadora, Jesús reveló la presencia salvadora y el poder del Cristo, que está todavía con nosotros hoy para sanar cualquier problema que pudiéramos enfrentar. Jesús fue la más perfecta y completa manifestación del Cristo. Y aunque Jesús no está más aquí, el Cristo que Él ejemplificó está aún con nosotros para sanar, guiar y revelar la presencia y amor infinitos de Dios. El mensaje del amor divino, de nuestra bondad innata, es el Cristo dentro de cada uno de nosotros que nos trae en armonía con Dios y transforma, ajusta y corrige todo lo que es necesario en nuestra experiencia humana. Cada individuo, incluyendo aquellos quienes son movidos por motivos erróneos a oprimir o destruir a otros, pueden sentir el amor de Dios por ellos y su unidad con todo lo que es bueno, y esto puede liberarlos de las influencias del odio. Yo sentí esta libertad dentro de mi propio pensamiento en la experiencia que les acabo de relatar. Cuando me identifiqué con el amor divino como mi único origen, yo pude ver más claramente que mi vecino, quien estaba buscando por prostitutas, no podía ser separado del amor tampoco. Mientras que no condoné su comportamiento, ahora yo comprendí que ello no tenía ningún poder para afectarme, porque no venía de Dios y por lo tanto no podía ser una parte de la identidad de este hombre. Y muy pronto me fue posible mantener una relación cordial con él. La tensión entre nosotros dos desapareció completamente. El mensaje del Cristo nos dice que estamos eternamente a salvos de todo peligro. Su autoridad nos habla incluso en medio de la confusión o la frialdad del silencio poco receptivo. La ley de Dios para la humanidad hace posible esto hoy en día. Nuestras oraciones traerán esta ya establecida verdad a luz para que todos puedan verla y ser libres. El descubrimiento de la señora Edith de la naturaleza de Dios y sus leyes espirituales que le fueron reveladas a ella tuvo un tremendo impacto en la sociedad de su época. Como consecuencia, ello provocó escepticismo y algunas veces oposición maliciosa por parte de aquellos que estaban tratando de probar que sus ideas religiosas eran propias de una persona insana. En una situación en particular, cuando ella estaba en sus 80, tuvo que enfrentar un caso legal. Aquellos que presentaron los cargos contra ella estaban tratando de probar que era mentalmente incompetente para cuidar de su vida y sus negocios. Un especialmente interesante aspecto de esta experiencia fue la curación de un periodista quien tenía una enfermedad muy seria y dolorosa que le afectaba a su garganta,
y no podía hablar. Había venido con otros periodistas a Concord, New Hampshire, donde por aquel entonces vivía la señora Eddy, para cubrir la historia acerca de ella. Las órdenes que recibieron eran claras y directas. Tenían que hacer cualquier cosa que les fuera posible para averiguar si la señora Eddy estaba muerta, que alguien la podía estar suplantando o si estaba enferma e incapacitada. Estos periodistas agresivos, hostiles y contenciosos estaban claramente buscando algo sensacional a toda costa para provocar un escándalo. Aunque ellos habían venido para denigrar a Mrs. Eddy, ella indicó a aquellos que les había asignado el cargo de relacionarse con todos los que estaban envueltos en el caso, tratarlos a ellos con la mayor amabilidad. Nada, sino puro amor, debía estar presente en sus pensamientos para traer justicia a la situación. Una noche, el grupo de periodistas estaban sentados junto a un bar, fumando y bebiendo. El rudo bebedor periodista que sufría la condición de la garganta estaba teniendo una noche especialmente difícil, pues había perdido completamente la voz. Irving Tomlinson llamó pidiendo hablar con el encargado del grupo de periodistas, quien sucedió ser el hombre que estaba luchando con la condición de la garganta. Otro reportero le dijo que él tomaría el mensaje debido a que este hombre estaba demasiado enfermo como para venir al teléfono y responder y poder hablar. Tomlinson insistió que él viniera al teléfono, porque incluso aunque él no podía hablar, pero sí podía escuchar el mensaje. Este hombre enfermo vino al teléfono y estaba muy enfadado. Escuchó el mensaje de Tomlinson, que obviamente nadie más en la sala pudo escuchar. Y cuando dejó el teléfono, él no solo estaba hablando perfectamente, sino que había sanado completamente de su dolencia. Es sabido que la curación hizo que todos estos hombres sintieran mucho miedo. Se quedaron sin palabras, sin ninguna comprensión de lo que había sucedido. Debido a que estaban allí y tenían algo de conocimiento de que los científicos cristianos pretendían sanar al enfermo, ellos sabían que su colega había sido sanado. Desconocían absolutamente el método de curación, pero entendieron una cosa. Si los científicos cristianos eran lo suficientemente afectuosos como para querer sanar a estos reporteros, quienes habían venido con el propósito que ellos tenían, ciertamente estaban amando a sus enemigos y demostrando el Espíritu de Cristo mucho más allá de lo que alguna vez ellos habían enfrentado. Sus puntos de vista de la ciencia cristiana cambiaron completamente. Y al final, el juicio fue archivado. La señora Eddy fue declarada completamente sana. El informe de los psiquiatras designados por la corte indicaba que no solo estaba ella en completa posesión de sus facultades, sino que era una sorprendente mujer, capaz de cuidar de todos sus asuntos. El periodista que fue sanado se tornó a la ciencia cristiana en sus últimos días. Se tiene constancia que él dijo que le debía una gran deuda de gratitud a Mary Baker Eddy por esta curación en Concord. El Cristo, el mensaje divino del amor de Dios, abrazando la verdadera individualidad
de todos nosotros, mostrando misericordia, confortando y cuidando de cada aspecto de nuestra existencia, restaurando toda clase de heridas, social, moral y física, es el buen samaritano en cada uno de nosotros. Está siempre presente y disponible en toda circunstancia para responder a cada una de las necesidades humanas. Como fue relatado en la experiencia con los 2 jóvenes muchachos, en mi propia experiencia, en la curación del periodista, y estoy seguro que todos ustedes han tenido sus propias pruebas de la presencia del amor de Dios, cuidando de su vida. Qué natural es ceder a este amor puro. El gran propósito del amor es corregir toda deformidad de pensamiento y acción, reformar todo lo que no está en armonía con Dios, la ley suprema del bien. El cumplimiento de la ley del amor es en verdad la clave para la salud y la bondad inagotable, y nos asegura que el continuo y bienestar del ser es posible hoy para todos nosotros. Muchas gracias.